Hola estudiantes de Materiales 2, vamos a continuar con la temática que hemos venido trabajando en las anteriores sesiones. Recordarles que ya estamos en el diagrama hierro-carbono y en particular estamos trabajando precisamente el punto invariante más importante para los aceros, que es el eutectoide, y ya hicimos todo un análisis completo relativo precisamente a este tipo de aleación. Entonces bueno, vamos a, sin más ni más, a compartir entonces esa pantalla de la presentación para pues, poder observar o recordar lo que veníamos trabajando. Bueno, aquí tenemos la información. Entonces, la aleación que trabajamos fue la aleación E al 0.83% de carbono en hierro y realizamos un análisis muy completo relativo precisamente a este tipo de acero, ¿no? Un acero de medio carbono. Entonces, vamos a adelantarnos un poquito acá y a observar. Vamos a salirnos de la presentación para hacer un zoom. Por acá. Bueno, para observar lo que es una imagen o una microestructura relativa precisamente al acero eutectoide. Fíjense que pues aquí aparece que es al 0.77, eso dependerá obviamente de lo actualizado que sea el documento o el libro. Esto que estoy compartiéndoles acá es un documento mucho más actualizado que la imagen que les presenté previamente, que es del ASCLA. Hoy en día pues se tiene un valor mucho más preciso, cercano al punto 77, pero bueno, los análisis serán basados en los diagramas que tengamos en la mano. Entonces, en ese eutectoide, ¿qué tenemos? Ya pues viendo que pasó por un proceso previo cuando se formó la austenita, ¿no? Esta es nuestra austenita, esta es una región austenítica, y al 0.77 o bueno 0.83 como lo hicimos en la gráfica, lo que tenemos es solo granos de austenita, como lo están referenciando acá, que es un hierro gamma, ¿no? Cuando llegamos al eutectoide, que está cercano a unos 723 grados Celsius, más o menos, ¿qué es lo que ocurre? La transformación de esa reacción invariante, que es que una región monofásica se transforma en una región bifásica con dos fases sólidas nuevas, que es el hierro alfa, también llamado ferrita, y la cementita. Aquí el hierro se está representando con tonos claros y la cementita con tonos oscuros. Entonces estamos viendo que hay láminas de hierro alfa y láminas de cementita. Eso es lo que se genera a partir de esta austenita. Y esto es una, podemos llamarlo así, una aleación que tiene un formato tipo compuesto, porque tenemos láminas de cementita que son muy duras y láminas de ferrita que son muy conformables. Entonces, tener esta combinación laminar le permite, obviamente, las características que tienen los aceros de medio carbono es que son conformables y que pues se les pueden dar forma sin necesidad de estarlas llevando hasta temperatura de fusión, sino mediante tratamientos térmicos o mediante forjado, el poder lograr darle las formas finales, ¿no?, a estos elementos a partir de palanquillas, a partir de alambrones o a partir de lingotes. Entonces ahí tenemos la posibilidad de ver cómo es la transformación a partir de fotomicrografías. Algo hicimos muy similar en el manejo que se le dio a la diapositiva precisamente anterior a esta, como tal. Bueno, otra cosa importante, ya para salir del eutectoide, es que la aleación A perdón, es de tipo hipoeutectoide y la aleación B es de tipo hipereutectoide. Los análisis posiblemente alguna de ellas se harán en una clase sincrónica online. Eso pues para precisamente poder abarcar mucho más rápido la información del capítulo. Y bueno, entonces hacer un recorrido rápido. Esta lección A se tomó, ¿por qué? Porque ahí hay un punto también muy importante, que es pasar de una solución bifásica o de una fase doble donde hay hierro delta y líquido, y ese hierro delta y líquido en este punto se transforma en otro sólido. O sea, aparte de un sólido, hierro delta y un líquido para generar un nuevo sólido que sería la austenita o hierro gamma. Sabemos muy bien que si viene una doble fase sólido líquida y genera una nueva fase sólida, pues es un peritéctico. Entonces el punto A, que se encuentra a un porcentaje cercano al 0,20-22% más o menos de carbono en hierro y a una temperatura de 1300
más o menos 1000, ya les digo, para guiarnos con esta, levemente por encima de los 1400 grados Celsius, 1500 algo. ¿Qué logramos a esa temperatura de 1500 algo para esta composición? Que se produzca a partir de una fase doble sólido líquido un nuevo sólido, que es en este caso la austenita. Entonces acá podemos hacer regla de la palanca fácilmente con ayuda de hierro delta y con ayuda del líquido. En este punto hay la transformación donde directamente hay la transformación del sólido hierro delta y el líquido en un nuevo sólido, es decir, hay una especie de redisolución o se disuelve el sólido. Esto lo hace el líquido para conformar un nuevo sólido, desde manejo de embriones hasta que al final se convierten en cristales, crecen, chocan entre sí, formando granos y límites de grano, todo eso, pues mientras la temperatura se mantiene en ese punto invariante. Una vez pues se solidifica, es decir, toda esa austenita, desciende la temperatura y cuando llegamos a esta temperatura de alrededor de unos 900 grados Celsius, un poquito menos, que es este punto, pues empiezan a generarse en los límites de grano un nuevo sólido que sería en este caso el hierro alfa, también llamado ferrita. De él hay un crecimiento determinado, aquí se podría averiguar qué tanto hierro alfa se produjo dentro de los límites de grano de esa austenita. Y de aquí para abajo, pues obviamente empieza a darse entonces la transformación de la austenita en perlita. Eso es lo que vimos acá, ¿no? Que la austenita se transformó en perlita, que es cementita, perdón, por este lado, más ferrita. Entonces, acá en este punto se va a conseguir o se va a calcular cuánto fue la ferrita proeutectoide que se formó. Entonces, en este punto, en este intervalo, desde acá hasta acá, es la formación de una ferrita con un nombre propio, proeutectoide. Aquí se encontraría la totalidad por regla de la palanca. Y la austenita que queda es la que se va a transformar en perlita, que es ferrita, que se diferencia de la pro, y cementita, y eso hasta temperatura ambiente. En el caso, bueno, vamos a mirar si existe una imagen, yo creo que sí, sí, por aquí está. Entonces aquí estamos viendo precisamente ese proceso, ¿no? Bueno, entonces a esta imagen, ahorita hablamos un poquito de esto. Entonces aquí retomar, porque aquí en la parte de abajo vemos una fotomicrografía de la microestructura, precisamente de un acero de tipo eutectoide, donde se ven las láminas. Entonces están viendo que la ferrita es la parte clara y la cementita es la oscura y son lámina sobre lámina, lámina sobre lámina. Esto que hay acá es más o menos un grano, esto aquí en la parte inferior es otro grano y esto a un costado aquí izquierdo es el otro grano. Entonces cada grano conformado por láminas de perlita y ferrita, que en el fondo es el viento de cementita y ferrita, que en el fondo es la perlita. No olvidar que el eutectoide forma perlita, que es combinación de ferrita más cementita. Entonces eso es la característica y esto pues es una estructura ya vista al microscopio, posiblemente agregándose en un reactivo después de todo un proceso de pulido en lijas finas y luego en paños con algún abrasivo para que quede a espejo y luego se le agrega un reactivo como el nital para poder percibir a estos aumentos lo que es la ferrita, que sería lo claro. Entonces entre estas dos láminas oscuras hay ferrita y cada una de esas láminas oscuras es cementita. Listo, para el caso de la hipo. Entonces aquí tenemos una hipo donde se está trabajando más o menos a un porcentaje cercano al 0,38%, que es lo que tenemos acá. Entonces sería un 0,38% de carbono en hierro, entonces hipoeutectoide. Entonces lo que les comentaba, viene de una solución aquí después de formarse solo austenita, en este punto se empieza a formar en los límites de grano, entonces una ferrita protectoide, que es lo que están viendo acá, va creciendo esa ferrita protectoide, fíjense que hay un crecimiento, esa ferrita pro. Cuando llegamos al punto E, que se podría considerar temperatura eutectoide más del TT, podríamos calcular la totalidad de ferrita protectoide que se formó, ¿cierto? Y ahí queda fija esa ferrita protectoide, fíjense. Y la austenita remanente sería como una nueva base de cálculo que se va a transformar en un nuevo sólido llamado perlita. Y esa perlita son láminas, fíjense, láminas de cementita, que es la oscura, y ferrita, que es la clara. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una matriz de perlita, que es el eutectoide, que está rodeando a una ferrita proeutectoide. Bueno, y aquí vemos precisamente una fotomicrografía de un acero de tipo hipo, donde lo que está claro
Ustedes ven acá lo clarito, todo esto claro, claro, es ferrita probotectoide. Y lo que está oscuro, no se percibe muy bien posiblemente, pero lo que está oscuro, si le hacemos un zoom, sería como estas regiones acá, ¿cierto? Donde tenemos láminas de cementita oscuras y láminas de ferrita claras. Entonces, lo de afuera claro, ferrita pro, blanca, clara, y lo de adentro, combinación de láminas de cementita oscura y ferrita, ya no es una ferrita pro, es una ferrita que se forma a partir de la austenita, mientras que la ferrita protectoide se formó dentro de los límites de grano de esa austenita. Entonces aquí tenemos otra buena aleación, aceros de bajo carbono en este caso, que pues son muy utilizados para procesos de conformado, procesos de forjado, sin necesidad de volverlos a fundir. Y ahora vamos al hiper. Entonces esta es una aleación de tipo hiper eutectoide por encima del 1, cerca del 1,5% de carbono y hierro, donde a medida que se enfría, aquí en este punto que es el corte con la línea de líquidos, tenemos que se empieza a formar austenita, ¿cierto? Entonces embriones, sigue disminuyendo la temperatura, núcleos, cristales, van creciendo esos cristales y cuando llegamos acá, cristales que chocan con otros se formaron entonces los granos con sus límites de grano, desde aquí para abajo, porque tenemos esa austenita que se va enfriando, ¿cierto? Y en este punto empieza a aparecer algo similar como con el hipo, ¿no? Esta es una hipereutectoide, ¿no? Se empiezan a formar en los límites de grano una cementita proeutectoide, es decir, por encima del eutectoide. El eutectoide no olviden que es esta línea, ¿no? Es una temperatura de 723 Celsius o 1333 grados Fahrenheit. Entonces se empieza a formar en los límites de grano cementita, va creciendo y en este punto podríamos hallar la totalidad de cementita protectoide que se formó con regla de la palanca y la austenita remanente sería la nueva base de cálculo para la formación de perlita a partir de esa austenita que es con formación de láminas de cementita que es de un tono oscuro con láminas de ferrita que es un tono claro hasta pues obviamente que sigue disminuyendo la temperatura. Entonces vemos por acá algo muy similar en una hiperotectoide más o menos a un porcentaje del 1,4%, más o menos un 1,4%. Entonces venimos de la austenita y acá, en este punto que es el corte con la región de doble fase austenita más cementita, se empieza a formar en los límites de grano esa cementita y va creciendo la cementita paulatinamente y cuando llegamos a este punto pues la cementita ya queda encapsulada y no va a haber más crecimiento de la misma, es una cementita protectoide que es lo que estamos viendo acá como listones, ¿cierto? Listones que crecieron en torno a los límites de grano de la austenita, que son de cementita protectoide y todo lo que está internamente, es decir, lo que dejó el crecimiento de los límites de grano sería entonces perlita, que es la conformación de cementita, láminas oscuras con ferrita. Esa cementita que nombro no es protectoide, es una cementita que viene de la perlita, ¿cierto? Que es el eutectoide, más ferrita que son unas láminas claras. Aquí lo estamos viendo un poco mejor. Todo esto que ven acá son límites de grano. Entonces esto de aquí abajo es un grano, esto de aquí abajo a la derecha otro grano, esto de aquí arriba a la derecha es otro grano y esto de aquí arriba otro grano y esto de aquí abajo arriba a la izquierda es otro grano. Entonces todo lo que está ahí que es como un río de una vista aérea es cementita protectoide y dentro de ella, dentro de estos granos que son como islas o sectores de tierra que están siendo delimitados por esos ríos, llamémoslos de cementita protectoide, tenemos entonces láminas de cementita que es la oscura y ferrita que es la clara. Entonces, como para poder hacernos una idea de qué es lo que se está generando con esos análisis, obviamente ya desde el punto de vista de fotos o imágenes de fotografías hechas al microscopio o fotomicrografías. Bueno, eso en cuanto a un par de análisis, algunos de ellos los haremos luego con calma en una clase online, bien sea la A o la B, ya la E fue realizada en la sesión anterior y bueno, considero que ya queda muy claro este manejo. Acá las divisiones que les decía, la parte de la izquierda abajo que está manejando todo lo que es la perlita, bien sea esta región de tipo hipo, donde además de tener una ferrita protectoide hay perlita que es ferrita más cementita, perdón, o acá en la hiper, donde además de cementita protectoide y perlita que es ferrita más cementita. Acá en la parte del eutéctico, para hablar un poquito, ¿cierto? Del eutéctico, que sí, ya lo hemos trabajado en el pasado, unos nuevos, la primera reacción o punto invariante que vimos, viene del líquido para formar dos sólidos, un sólido gamma o hierro gamma
alias austenita, y un sólido carburo de hierro o cementita. Entonces venimos de un líquido para formar dos sólidos, eso es lo que pues obviamente conocemos como eutéctico. A unas condiciones de 1130 grados Celsius y una composición del 4.3% de carbono en hierro. Obviamente en algunos gráficos o diagramas más recientes esto cambia un poco. Entonces, ¿qué ocurre después de la formación de esos sólidos, que en el fondo es la piel de tigre que ya hemos visto en el pasado, ¿no? Es decir, se vería al microscopio o en fotomicrografías como la piel de un tigre, ¿no? Entonces tenemos una región de doble fase donde en el eutéctico pues la composición es del 4.3% de carbono, pero antes de ese 4.3 y por encima del 2% tendríamos una fundición. Bueno, se me olvidaba, estoy ahora en el área de las fundiciones, cast iron, fundición de tipo hipoeutéctica, donde acá en este sector tendríamos entonces previamente a él una formación de una austenita proeutéctica. Aquí se podría calcular la totalidad de esta austenita proeutéctica que se formó, y debajo de ella la austenita se va a transformar en, un detalle, qué pena. En esta región de doble fase vamos a tener austenita y líquido. Esa austenita proeutéctica, pues aquí se puede calcular la totalidad sin problema, y el líquido es el que se convierte en una nueva base de cálculo, que es el que se va a transformar en ledeburita. Ledeburita es el eutéctico. ¿Y qué es ledeburita? Es combinación de cementita más austenita. Entonces acá si estamos en un hipo, ¿cierto? Entonces podríamos conocer aquí en 1130 más delta de T cuánto fue la austenita proeutéctica total que se formó, y el líquido remanente se me transforma en ledeburita, que es nuevo hierro austenítico, ¿cierto? Y cementita, láminas de hierro gamma, también llamado austenita, nuevo, no se va a confundir con el que tenemos aquí arriba, que sería una austenita proeutéctica. Y la cementita, y de igual manera en el microscopio se vería la cementita de color oscuro y la austenita, la austenita en tono claro. Entonces, bueno, para recapitular, que tuve una ligera confusión porque todavía tengo en la cabeza el acero. Entonces, en esta región, si empezamos a enfriar, se forman embriones de austenita proeutéctica, ¿cierto? Va creciendo los embriones, núcleos, cristales, y en este momento aquí tenemos cristales de austenita proeutéctica flotando en un líquido, ¿cierto? Se podría calcular cuánto fue esa austenita proeutéctica, y el remanente, que es líquido, se transforma en ledeburita. La ledeburita es entonces una combinación de austenita más cementita. La austenita es de tono claro, la cementita de tono oscuro. Entonces tendríamos láminas estilo piel de tigre, y esas en torno a ellas entonces austenita, que la austenita es de tono claro. En el caso del hipereutéctico, que sería este lado, entonces estaría formando previo por encima a la temperatura eutéctica líquido que va transformándose en cementita. Entonces, si es por acá, embriones van creciendo, núcleos, cristales, y en este punto se podría calcular cuánto fue la cementita proeutéctica total, y el líquido remanente es el que se transforma en ledeburita, que es austenita más cementita, que no se va a confundir con esta cementita proeutéctica. Y eso hasta temperatura, que en este caso está muy por encima de la temperatura ambiente. Bueno, eso en cuanto a lo que tiene que ver con fundiciones, no fundiciones. Aquí pues no tenemos imágenes de las mismas, todo esto es de los aceros. Bien, vamos a mirar ahora problemas encaminados precisamente al manejo de diagramas, es decir, todo lo que hicimos, análisis completos, pues nos van a servir para este proceso que tenemos acá. Entonces, ¿qué nos piden? En el problema 1 nos piden que el diagrama hierro-carbono, que es el que ven en la parte inferior, se pueden sacar los siguientes datos: a 960 grados y a 600. Entonces, a 960 grados, que es una temperatura 1, y a 600 grados, que es una temperatura 2. Entonces, 960 y 600 grados Celsius. Nos piden a 960 el carbono, que puede disolverse en la austenita hasta un 1.5%. Entonces a 960 ahorita vamos a trazar unas líneas de ayuda, y a 600, que la de 600 también la podemos trazar sin problema.
Entonces a 960 grados el carbono que puede disolverse en la austenita es alrededor de máximo un 1.5%. Ahorita al trazar la línea nos vamos a dar cuenta de dónde sale esa información. Y a 600 grados el carbono que puede disolverse en la ferrita es de cerca de un 0.067%. Entonces vamos a trazarlas para que sepan de dónde se tomó esa información. Entonces vamos a generar este sistema, bueno, entonces líneas. Yo creo que ella es bien percibible. Vamos a ver si son paralelas. Mejoró. Vamos a trabajar a 960. Yo creo que podría ser esa. Y vamos a copiar para generar la de 600. Que yo creo que puede ser esta. Ahora, vamos a hacer un trazado de un par de líneas verticales. ¿Listo? Confirmemos su paralelismo. Listo, están paralelas. Entonces voy a tratar de hacer un zoom para que no haya presentación aquí. Listo, mejor. Y eso porque en la presentación no me permite el movimiento de esas líneas. Entonces ahí tenemos la línea. Vamos a concentrarnos en la de 960 grados, que sería esta superior, con esta línea. Entonces ahí tendríamos a un 0%, es decir, que está aceptando esa austenita solo un 0%. Si nos empezamos a mover, está aceptando un 0,1%, seguimos moviéndonos un 0,2, etcétera, y sigue siendo obviamente austenita, es decir, acepta hasta un 0,3, 0,4, 0,5, etcétera. Llegamos al 1% más o menos y sigue estando la austenita aceptando carbono. ¿Por qué? Porque sigue estando dentro de la región austenítica. Si seguimos moviéndonos, llegamos a un tope que es este límite. Más o menos este punto. En ese límite es que es el tope máximo que la austenita puede disolver o acepta de carbono. Y ese valor es cercano. Entonces vamos aquí arriba. Y aquí lateral. Al 1.5%. No olviden este otro número ahorita para no estarnos desplazando tanto aquí en la imagen. Entonces fíjense, ese 1.5 que dice que es lo que se puede disolver a esa temperatura, lo tomamos de acá. Es decir, hasta donde máximo la región austenítica puede disolver carbono. Recuerden que los diagramas se leen respecto al soluto y el soluto aquí es el carbono. Entonces máximo 1.5. ¿Qué significa eso? Que si nosotros estamos a una temperatura superior, por varias razones, a esa temperatura superior la austenita puede estar disolviendo mucho más carbono, pero a 960 lo máximo que puede disolver 1.5%. Entonces ahora vamos a mirar con el caso de la ferrita. Entonces nos movemos, entonces démonos cuenta que aquí es algo que prácticamente a nuestro ojo parecería un 0, pero no olviden que pues nos dieron el dato, esa es la ayuda, 0.067% sería la cantidad máxima de carbono que la ferrita puede disolver a esa temperatura. Si de pronto aumenta, pues va aumentando levemente ese porcentaje. Dense en cuenta que aquí pues hay una región pequeña. Esa región pequeña es que va aumentando de manera paulatina, pero no mucho. Si yo me estoy moviendo, fíjense, si me estoy moviendo, subiendo la temperatura a
a 6,50, a 7, a 8, a 9, estamos viendo que acá está aumentando, al menos hasta este punto térmico, el porcentaje de carbono que el hierro alfa, o también llamado ferrita, puede llegar a disolver. Entonces, eso es de dónde saca esa información el ejercicio. Entonces, ahí tenemos precisamente ya la explicación a por qué ese 1.5% y ese 0.067%. ¿Qué significa? Que ustedes en algún ejercicio, en algún punto se les puede preguntar eso, ¿cuánto es lo máximo que puede entonces aceptar una región monofásica del soluto? Pues entonces fíjense cómo nosotros la averiguamos, mirando a esa temperatura que nos den hasta dónde es el tope de porcentaje que puede disolver. Ya por encima de eso ya no es capaz de disolverlo y quedaría entonces sobresaturada, ¿no? En pocas palabras. Entonces ahí empezaría a hablarse de otro tipo de región donde pues está dando otro tipo de transformación. Se desea saber las fases presentes y su composición. Nos preguntan eso, fases que están presentes y la composición. Entonces, en el caso del punto A 960 grados Celsius y un porcentaje del 1% de carbono. Pues bueno, voy a volverme para poder establecer precisamente esas condiciones. Entonces, 1% más o menos por acá. Entonces, a esas condiciones de 960 grados Celsius y 1% de carbono en hierro, fases presentes. Entonces, fases presentes, una. Entonces, al 1% de carbono, monofásica. ¿Y quién? El hierro gamma, también denominado austenita. Listo, eso para el punto A, para que ustedes sepan cómo se va a manipular entonces ese tipo de problemas, ¿no? Pues estamos simplemente haciendo análisis que en el pasado hicimos completos. Esto sería simplemente un punto de los análisis que nosotros hicimos tan completos, dependiendo obviamente del tipo de gráfica. En este caso, pues está basada en lo que tiene que ver con el eutectoide, ¿no? Que es el que está por encima, precisamente teniendo esa fase austenítica de la que hablamos acá. Y en una aleación con el 2% de carbono, entonces no salimos, vámonos al 2%. 2% de carbono a la temperatura de 960 también. Ah, miento, aquí tuve una falla. No hay falla, mentiras. Simplemente que omití un datico. Entonces, la primera pregunta era no solo a 960, sino también a 600, con esa composición del 1% de carbono. Entonces, a temperatura 960 tenemos entonces al 1% una región monofásica donde solo hay hierro gamma, también llamado austenita, y a 600 grados ese un 1% de carbono. Entonces miramos en la parte inferior, por acá, tendríamos una región de doble fase donde hay ferrita y cementita. Entonces, a esas condiciones tenemos ferrita, que es hierro alfa, y cementita, que es carburo de hierro, Fe3C. Y nos dicen, bueno, el detalle. Además de la fase, es la composición. Entonces, para la de 960, la composición de esa austenita es un 1% de carbono y un 99% de hierro. Entonces, es sencilla, ¿no? Basados en el conocimiento que tenemos, ¿no? 1% de carbono y 99% de hierro. Como es monofásica, es así de simple. Pero para la de 600 grados, a esa composición de un 1% de carbono, pues ya no, porque hay una palanca. Entonces, la ventaja es que conocemos el punto a 600 grados límite de poder disolver la ferrita al carbono, que es ese 0.067 que vemos en la parte superior como parte de los datos que nos dan, ¿no? Entonces, ahí tendríamos por regla de la palanca que vamos a hallar cuánto hay de fracción y se puede convertir en porcentaje de ferrita
y cuánto hay de cementita, ¿cierto? Entonces los Ws, W sub 0, pues el 1% que nos dan. El W de la ferrita es 0.067% y el W de la cementita está al otro extremo en la parte inferior y es 6,7%. Entonces sí tenemos la información, no necesitamos ni siquiera buscar mediante reglas de 3 porque nos lo da el ejercicio para poder calcular cada una de las fracciones o porcentajes de las fases, tanto la ferrita como la cementita. Para la ferrita tendríamos entonces 6.7 menos 1 dividido entre 6.7 menos 0.067. Y esto es igual al 0.8593, que multiplicado por 100 sería 85.93%. Eso de ferrita, ¿no? Y la palanca para la cementita sería 1 menos 0.067 dividido entre la palanca total, que es 6.7 menos 0.067, y eso nos da el excedente 1407, sí, por ciento. Entonces tenemos a esas condiciones de 600 grados Celsius y una composición del 1% de carbono, dos fases, una fase que es la ferrita, que tendríamos 85.93%, y otra que es la cementita, que es del 14.07%. Obviamente, pues los aceros, estamos trabajando aquí con un acero, pues tienen un alto porcentaje de hierro y el porcentaje de carbono pues es mínimo, como tal. Fíjense que es un 1%. En la ferrita, vamos a mirar la composición, porque nos piden las fases y la composición. Entonces, en la ferrita vamos a mirar cuánto hay de hierro y cuánto hay de carbono, ¿entendido? Entonces, en la ferrita vamos a mirar cuánto hay de hierro y cuánto hay de carbono. Entonces, para el caso del hierro, no, miento, del carbono, siempre lo primero que damos es el soluto, luego damos el solvente. Igual para la cementita, primero el soluto, que es el carbono, y luego el solvente, que es el hierro. Para el caso del hierro, vamos a colocar aquí la imagen del tablero porque de pronto están perdidos. Mejor. Eso es lo que hemos estado analizando, muchachos. Entonces tenemos a 600 grados Celsius y una composición del 1% de carbono, dos fases, hierro alfa, también llamado ferrita. La regla de la palanca nos dijo que es 85.93 y el excedente es cementita. Dentro de la ferrita hay carbono y hierro, dentro de la cementita también hay carbono y hierro. ¿Cuánto hay de cada uno? Entonces, el carbono que hay en la ferrita lo miramos de 0.067. 0.067%. No lo llevamos a másico porque no nos están dando bases de cálculo. Y el excedente que tenemos acá, que sería alrededor del 99.023%, miento, 33. Si sumamos 10, 9 y 1, 10, una, no, aquí sería 99.9. Listo, mejoró por ciento. Entonces, 99.933% de hierro y el excedente, que es el carbono que se saca directamente del diagrama, 0.067%. Hasta ahí, si tuviéramos masa, pues obviamente lo llevamos a carácter másico, pero nos están pidiendo la composición. Eso sería la composición para cualquier tipo de masa. Para el caso de la cementita tenemos entonces un 6.7% de carbono y el excedente, que sería un 93.3% de hierro. Entonces fíjense que la cementita tiene una alta riqueza en carbono, pero obviamente está dentro de este 1% de la totalidad. Es decir, si fueran 100 gramos toda la aleación, 1 gramo de carbono, 99 de hierro. Entonces, sumando
Lo que me dé aquí básicamente con lo que me dé aquí básicamente tiene que dar ese gramo. Lo mismo pasa con los hierros, me daría 99 gramos. Listo. Eso para la parte. Volvemos aquí a la gráfica de la fase y su composición para la parte A. Ahora nos piden para un 2% a la temperatura de 960. Entonces vamos a movernos ahora sí. 2%. 960, que es la parte superior. Entonces borramos acá. Entonces ya tomaron esta información. Ya no es al 1, sino ahora al 2%. ¿Qué tenemos al 2% a 960 grados? Entonces a 960 grados %. Tenemos una región de doble fase, que es lo que están viendo acá ustedes. Donde hay austenita, que es lo que hay acá, y cementita, que es esta línea límite que hay acá. Entonces, como es doble fase, hay regla de la palanca. Entonces tenemos austenita, que es hierro gamma, y cementita, que es carburo de hierro. Entonces los Ws, el W sub 0, pues el dato que nos dieron que es 2%. El W de la cementita, y una gran ventaja siempre va a ser ese 6,7 que tenemos ahí como límite. Y el W de la austenita nos lo dio el ejercicio también, que es el 1.5%, que es la máxima solubilidad de la austenita para recibir carbono. Entonces con eso podemos hacer la regla de la palanca. Entonces tendremos para el caso de la cementita 2 menos 1,5 dividido entre 6,7 menos 1,5. Eso nos daría 0.962, entonces 9.62%. Para la de la ferrita sería, para la austenita sería, esa fue la cementita. Ahora para la austenita, que es el hierro gamma, sería 6,7 menos 2 dividido entre 6,7 menos 1,5. Nos tiene que dar el excedente, ¿no? Dios quiera que nos dé 90,38. Entonces 90.38%. Si hacemos la suma así, nos da un 100%. 90,38 de austenita, 9,62 de cementita. Dentro de ella hay carbono, hierro en cada una. Carbono, hierro en cada una. Entonces, volvemos nuevamente a la imagen del tablero. Mejor. Entonces hasta acá con la regla de la palanca. Ahora, en la austenita, ¿cuánto carbono hay? Entonces en porcentaje hay un 1.5% y el excedente, que sería 98.5%, es de hierro. Pero la fase como tal es un 90.38%. Obviamente es muchísimo más por ser rica en hierro. Y para la cementita, carbono sería el 6,7. Entonces 6.7%, y de hierro sería el excedente, que es 93.3%. 10, 10, 10. Listo. Entonces ahí tenemos la composición de las dos fases a una temperatura de 960 grados Celsius. Igual se puede hacer a 600 grados. Obviamente el W0 cambia, pero se mantiene el W de la ferrita y el W de la cementita, porque siguen siendo el 0.067 y siguen siendo el 6,7. Lo que cambia es el W0, porque ya no sería un 1% como lo hicimos ahorita, sino ahora un 2%. Entonces eso perfectamente ustedes lo pueden realizar en su hogar. Bueno, listo. Eso en cuanto a la sección de hoy. Vamos a seguir realizando más adelante otros ejercicios de este formato. Posiblemente hayan problemas donde tengamos que construir diagramas. Eso es un tipo de problemas que se puede dar en la parte de cristalografía, con datos, descripción
puntos en particular, fusión, puntos de fusión, puntos invariantes, podemos construir un diagrama de fase sin necesidad de curvas de nivel, ¿no? Obviamente pues es basado precisamente en condiciones de un problema para adaptarlo a construir una gráfica. Listo, dejamos por ahí, muchachos. Vamos con toda como siempre, muchachos, y bueno, nos veríamos en la siguiente sesión.